Iceberg. En la calle dicen que a los jóvenes no les interesa la política, que es una pérdida de tiempo, porque con las elecciones no vamos a salir del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, ustedes desde la universidad proponen un cambio diferente. Coméntanos cuál es esta ruta. A ver, la juventud venezolana siempre ha sido protagonista de los cambios políticos y de la reciente lucha contra el autoritarismo que nos arropa. Ahora bien, esa lucha se ha transformado de muchas maneras porque el camino ha sido diverso y ha sido empinado, ¿no? Las últimas protestas dejaron un saldo muy grande de muertos y una carga espiritual bastante grande para todos los jóvenes del país que hoy se encuentran exiliados o simplemente desesperanzados. Y nosotros como universidad lo que proponemos es rescatar la vía electoral, porque al final no tenemos una certeza de que en oportunidades anteriores no hayamos tenido la capacidad de hacer del voto nuestro mayor arma de lucha. Por muchos factores han estado desconectados de ello, por la desconfianza en las instituciones, por los incidentes que hemos tenido de cara al ambiente electoral. Pero la verdad es que nosotros como universidad queremos rescatar el valor del voto por varias razones. Uno, porque es un derecho y un deber ciudadano. Y en esta casa que vence la sombra se deben criar los ciudadanos más conscientes de este país, porque tienen las herramientas para hacerlo. Y en segundo lugar, porque como juventud tenemos que tener nuestra voz bien alta en cuanto a cuotas de representatividad. Tenemos necesidades muy específicas, tenemos un perfil demasiado específico y es una buena manera de sentir que te puedes identificar con quien va a estar en ese cargo de administración pública, ¿no? Entonces queremos rescatar el valor del voto y esa es nuestra principal bandera en este momento. ¿Y qué sucesos crees que repercutieron para que los estudiantes tomaran la decisión de no volver a salir a la calle y enfrentar a los funcionarios del gobierno, a la PNB, y tomaran la vía electoral, considerando, como acabas de comentar, que bueno, el CNE, que es una institución muy importante en este ámbito, se inclina a favor del régimen de Maduro? Bueno, en principio es muy básico. Cuando todos esos jóvenes depositaron su confianza en el proceso que estaban viviendo y salieron a las calles, tenían un respaldo. Un respaldo que no solamente venía de la élite política y opositora de Venezuela, sino un respaldo de la gente. De las señoras que iban y les llevaban arepas, de las señoras que iban y los hidrataban, de las personas que estaban dispuestas a recibirlos en su casa sin miedo. Y toda esa ciudadanía activa desapareció por miedo y por decepción. Y la decepción viene de dos factores. Sí, es verdad, el oficialismo tuvo un buen caldo de cultivo para generar esta desconfianza, pero la verdad es que los factores de oposición también jugaron un papel fundamental en no brindar ese respaldo que al menos se esperaba. No es necesariamente el respaldo que tenían que brindar, ni el que estaban en capacidad de brindar para ese momento, porque los cálculos probablemente no daban. Pero necesariamente tenían que canalizar las expectativas y al matar las expectativas de la ciudadanía, los jóvenes perdieron total respaldo, perdieron amigos y perdieron esas ganas de volver a enfrentarse de esa manera. Entonces, ¿qué nos queda el día de hoy y cuál es nuestra mayor oportunidad? Medirnos en elecciones, saber cuántos somos los que estamos identificados con esta necesidad de una transición hacia la democracia. De parte de las universidades están llevando a cabo un proyecto que es el Comité de Estudiantes para la Primaria. ¿Podrías comentarnos cuál es el objetivo, qué están realizando? El principal objetivo es medir para poder accionar. Entonces, lo que nosotros avistamos es llevar el proyecto en 3 fases, más que un proyecto, una iniciativa que además adquiere fuerza en tanto pierde ese carácter de las personas que siempre estamos implicadas en los asuntos públicos. La convocatoria fue abierta en la universidad, reclutamos personas que estuviesen identificadas con la causa y son jóvenes de distintas edades, de distintas escuelas y que en su mayoría no han participado ni en política partidista ni en política estudiantil. Entonces eso es un recurso totalmente nuevo porque soy yo que estoy fuera del ecosistema hablándole a personas que están fuera del ecosistema. En primer momento nos acercamos a los estudiantes a través de una consulta.
La consulta constaba de 3 preguntas. Si estás inscrito en el registro electoral permanente, en caso de ser negativa esa respuesta, si estás dispuesto a inscribirte. Y la tercera pregunta, si estás dispuesto a votar en la elección primaria del 22 de octubre. Las respuestas son valiosas. Tenemos unos datos de más de 2.200, en específico 2.220 estudiantes de la Universidad Central que nos hicieron la consulta. Pero más allá de que muchos no están inscritos, y que muchos de los que no están inscritos, el 87%, si mal no estoy, hasta el momento que tenemos resultados parciales, quiere inscribirse, tiene disposición al menos. No es que quiera, pero es que no le disgusta la idea. Estas consultas nos permitieron, más allá de los datos que pudimos procesar, entender un poquito cómo piensan. Nos acercamos a esos chamos que están ingresando a la universidad apenas, de 18, 19 años, y la verdad es que desconocen el término primaria opositora, incluso el término oposición. Entonces nos estamos enfrentando a una juventud que ni siquiera está consciente de si se registró o no en el registro electoral permanente, de a qué se refiere registro electoral permanente. En principio, más allá de la desinformación, es que la única información con respecto a la esfera pública y política que manejan los jóvenes está arraigada a una profunda desesperanza y a unas heridas que han sido transmitidas por la generación superior. O sea, nuestros padres nos han nutrido de esa idea de que los políticos no sirven para nada, de que lo que están ahí es para robarse los reales, y probablemente ese dolor venga de una experiencia vivida y que realmente es sentida. Pero nosotros nos estamos nutriendo de eso sin ni siquiera haber escrito nuestra propia historia. Y es por eso que nuestra segunda fase está más orientada a movilizar, ¿no? Ya tenemos los datos, ¿qué podemos hacer con esos datos? Durante las consultas les preguntamos, ¿estás dispuesto a que te escribamos para inscribirte en el registro electoral? En principio nuestra idea es, a través de alianzas, poder llevar un buen grupo para hacerlo. Sin embargo, si esa no es la vía, porque todavía estamos en construcción, va a ser, bueno, vámonos un grupo de 10 por facultad, pero que se registren, más allá de por las elecciones venideras, porque es su deber ciudadano. En segundo lugar, vamos a dar algunas formaciones, estamos contactando académicos de altura, pero también jóvenes que tengan algo que decir al respecto, porque ese es el problema también. Tenemos que las personas, o sea, tenemos un país en el que el adultocentrismo está totalmente en el tope de su capacidad. Entonces, probablemente lo que estamos esperando es que nos hable alguien como nosotros, que tenga los mismos problemas que nosotros, que vea la vida de una forma similar y en nuestro lenguaje para poder comprender qué es lo que está pasando. Entonces queremos hacer ese balance entre el académico, que evidentemente tiene un peso muy grande y una autoridad por todo lo que ha investigado en el tema, pero también por los jóvenes que están identificados con la causa y te pueden hablar claro y raspado y tú puedes entender a qué se refieren desde la empatía. Y bueno, también estamos avistando confluir con distintas organizaciones de la sociedad civil que también trabajan este tema del activismo electoral para jóvenes y que tengamos esas diversas perspectivas. Demostrar en un ejercicio de ciudadanía que más allá de esa confrontación constante que hemos aprendido que es lo público, lo político e incluso lo social, podemos trabajar juntos en torno a un objetivo mayor. Y bueno, ya la tercera fase sería de cara al día 22 de octubre, en el que se celebre la elección primaria, en donde queremos apoyar activamente la logística, queremos sumar voluntades a este equipo que va a estar llevando a cabo el proceso técnico de lo que va a ser la elección y también validando que esas personas que nosotros impactamos, que nosotros consultamos, formamos e involucramos en la palestra, puedan decir sí, ejercí mi derecho al voto este 22 de octubre y sí estoy dispuesto a ejercerlo en 2024. En esta consulta y durante todo el proceso han evaluado la participación de otras universidades en el interior del país. Sí, bueno, la verdad es que la Comisión Nacional de Primarias contacta a la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y ellos nos dan el espaldarazo y mucha dirección para poder llevar a cabo el comité. Básicamente nosotros estamos adscritos a la federación. Entonces esto no sucedió solo en la UCB, la UCAP tiene su propia iniciativa
y en principio se avistaba una articulación entre las universidades, pero ha sido bastante cuesta arriba, ¿no? En principio porque las realidades son muy distintas y es algo que yo conversaba hace poco con los chamos promotores, pues, o sea, nosotros decimos, cónchale, ¿cómo es posible que este es el número de no inscritos, que sí tienen voluntad pero no lo hacen? Y la verdad es que aquí estamos en una situación bastante privilegiada porque la ciudad universitaria queda a pocos pasos de la oficina del CNE. Pero ¿qué pasa en los otros estados? Es una realidad totalmente distinta. Tú no puedes avistar los datos con la misma óptica y tampoco tienes que utilizar los mismos recursos para poder llevar a cabo el objetivo. Entonces ha sido como compleja esa articulación, sin embargo a las cuentas del comité siempre ha escrito gente de Táchira, de Anzoátegui, me parece que de Carabobo, con la intención de hacer lo mismo y nos parece increíble porque pues eso, hemos trabajado muy de forma a puro corazón y a pura voluntad y que otras personas quieran sumarse es muy valioso, solo que el tema logístico de hacerlo de forma totalmente coordinada es complejo. Sin embargo, o sea, probablemente no para la primaria porque ya estamos muy cercanos, pero sí para las presidenciales logremos una red mucho más amplia y con mayor impacto a nivel nacional, no solo en nuestra pequeña localidad que es la ciudad universitaria. ¿Han logrado impactar a jóvenes que no forman parte de la comunidad estudiantil de la UCB? Sí, el ejemplo más claro que tengo en este momento, o sea, usualmente los productores de programas de radio son pasantes. Y cuando hemos ido a hablar sobre esta iniciativa, siempre hay un espacio para conversar, siempre hay un espacio para hablar un poco sobre la vida o sobre lo que sea que esté en el momento. Y es muy poderoso, como siempre es como, pero ¿cómo es eso? ¿Y a qué se refiere? ¿Y por qué me tengo que registrar? Entonces para nosotros ha sido un descubrimiento que en la realidad no está dentro de nuestro campus, está allá afuera. Solo que bueno, por temas logísticos, por temas de recursos, nos hemos enfocado acá. Pero a cualquier persona que podemos sentar y decirle, mira, esto es lo que está pasando, allí hay un promotor del comité de estudiantes para la primaria. Incluso yo doy clases de danza y mis muchachas están en ese tránsito entre la secundaria y empezar su educación superior. Y siempre, o sea, el director de la academia como que, oye, son clases de danza, pero siempre al final me tomo un momento para decirles, esto está pasando, involúcrate, es importante para ti. Y yo creo que ese es el punto nodal de nuestra labor, conectar con el por qué esto es importante para ti como joven. Y no como un joven que tiene derechos y deberes desde un discurso súper rígido, sino como incluso el joven que quiere ir, compartir con sus amigos, el joven que quiere conocer Venezuela, el joven que simplemente quiere ser feliz, porque al final ese es como el fin último. En esta etapa del proyecto, ¿ustedes han recibido el apoyo de organizaciones no gubernamentales? Sí, 100%. De verdad que bueno, la Comisión Nacional de Primaria nos dio como ese primer empujón, espaldarazo para poder comenzar, pero sí requiere una logística, unos recursos y para ello Gritemos con Brío ha sido fundamental. Ellos nos dieron ese espaldarazo institucional en muchos sentidos. Nos apoyaron con recursos, pero también como que fogueándonos un poco en cómo llevar a cabo esta iniciativa. Nos han apoyado en la carga de data, nos han puesto a disposición su oficina y eso ha sido algo muy valioso para nosotros porque realmente es algo que estamos haciendo desde la voluntad y contar con personas que confíen en el proyecto, que tengan experiencia y que quieran aportar ha sido realmente una bendición. ¿Crees que los jóvenes deben creer en la elección aun cuando la oposición como tal no ha dado vistas de cooperar entre sí? Y bueno, el gobierno ha amenazado en reiteradas ocasiones con evitar la realización de las primarias. Bien, los jóvenes, como dije anteriormente, tienen que en principio hacer conciencia de qué significa un voto, qué es estar ahí, qué es plasmar en un ejercicio tu voluntad. Yo creo que es fundamental, en principio, como dije, estamos desconectados espiritualmente con lo que es participar, con lo que es el ejercicio democrático, con lo que es estar allí al pie de lo que está pasando, no solo para ti, sino para tu comunidad, para tu sociedad. Entonces, me parece que de primera mano es un ejercicio para despertar eso. En segundo lugar, es su deber ciudadano. En tercer lugar,
me parece que es importante. Y me toca disentir un poquito, porque pese a que no ha sido la cohesión que esperábamos de parte de los factores de oposición, realmente ya es un primer paso, que se hayan organizado para hacer la primaria, que ellos mismos hayan solicitado a la comisión conformarse como lo hizo con académicos de altura de nuestro país. Entonces yo disiento un poco de que hay una total apatía y una total disgregación de la oposición, porque ya esto es un primer paso. Y hay que entender que esas mismas heridas que tenemos nosotros por desilusiones, por cosas que se dieron de una manera que no era la idónea, la deben tener ellos. Son deudas que tienen entre sí, son cosas en las que tienen que conciliar. Y que este sea el primer paso, pues yo lo voy a celebrar. O sea, y eso es lo que le voy a decir a cada joven. O sea, no voy a decir que sea la alianza perfecta, que estén totalmente unidos y que hay un sentido de camaradería demasiado extenuante, pero sí que es un primer paso y que si nosotros alzamos la voz en que nosotros mismos somos quienes tenemos la voz cantante dentro de este proceso y ellos se están organizando en torno a nosotros como ciudadanía, yo creo que les estamos dando un mensaje muy claro de que no pueden volver a fallar. Okay. ¿Y qué actividades están realizando para que los jóvenes no vean el voto como, como una obligación, sino como un derecho que debes ejercer? En principio eso, o sea, comprender que esas cosas que a ti te hacen feliz, sea lograr cosas en el ámbito aspiracional, profesional, académico, o en el entretenimiento, el esparcimiento que tenemos, ya sea en un concierto o viendo series en tu casa, o sea, todo eso mejora en tanto y cuanto tú sientes que tienes la potestad de decidir quién toma esas decisiones. O sea, conciliar con la idea de que la administración pública de nuestro país, por ser constitucionalmente democrático, conecta con quién se elige para tomar esas decisiones, es la manera en la que les hemos explicado cómo es la dinámica, porque eso termina siendo un deber y un derecho. O sea, porque tú tienes la capacidad de hacerlo, pero también debería interesarte. Deberías salir de tu individualidad y mirar al lado, empatizar con otros jóvenes. De pronto nos hemos conseguido con muchachos que son privilegiados dentro de la sociedad, o sea, tienen unas capacidades que otros no. Pero también dentro de nuestros propios promotores hay chamos que son del interior, que vienen a la UCB todos los días, que además de lanzarse esa travesía, trabajan y aún así son ejemplos participando en esta iniciativa que tiene como fin una mejora hacia lo público, hacia lo común. Entonces yo creo que hablar desde la propia experiencia también es muy poderoso para que ellos conecten con que, oye, va más allá de lo que yo siento, de lo que percibo, sino de algo que nos afecta a todos y todos tenemos realidades muy distintas. Entonces conectar con esa empatía, conectar con esa capacidad de cambiar las cosas es algo fundamental para que los jóvenes se involucren, porque es hablar de tú a tú, de jóvenes para jóvenes. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes venezolanos que están indecisos con respecto a participar en estas elecciones? No solamente en las primarias, sino en unas elecciones presidenciales. Ok, el mensaje es complejo. En primer lugar, te entiendo. Yo desde 2013 para acá siempre he estado involucrada, pero siendo una niña. Y fue una niña con esperanza, fue una niña que vio cosas feas por la televisión, luego una niña que creció con esas ganas de salir también y se escapaba de la casa para ir a las protestas y llegaba quemada. ¿Dónde estabas? No, preferí decir que me fui a la playa que fui a marchar, porque mi mamá tenía miedo. Viví la decepción y hoy estando aquí te digo que la verdad es que como ciudadanos no podemos exigir que se respete nuestro marco jurídico si no lo defendemos y lo vivimos nosotros primero. Y parte de eso es participar en lo público. Pero para quitarle abstracción al mensaje, más allá del marco jurídico, lo que te puedo decir es que si tú quieres vivir un país específico, si tú te quieres quedar aquí y ejercer tu profesión junto a los tuyos, junto a tu generación de la universidad, si tú quieres estar aquí y conocer el país, si tú quieres estar aquí y encontrar el amor sin miedo a que se te vaya en 3 días, tú tienes que tomar partido en lo que estamos haciendo.
Y puedes tomarlo de muchas maneras. O sea, yo diría, empieza por leer las noticias. Empieza por leer las noticias para que tú sepas qué es lo que está pasando y empatices no con el chamo del partido o con el dirigente del partido, sino con esa persona que lo está viviendo de forma muy encarecida. Después de que leas las noticias, empieza a participar en tu propia comunidad. Hazte parte, siéntete parte de un grupo porque no puedes escapar del grupo. Y allí tú vas a encontrar la motivación para decir, oye, por esa vida que yo quiero vivir, yo voy a poner aquí mi voluntad. Porque además tu voluntad es una tarde, un domingo. Te lo aseguro que has pasado un domingo maratoneando, te lo aseguro que has pasado un domingo chile en la playa. Y yo entiendo que tú haces eso porque es lo que te genera felicidad. Pero piensa en la inversión o en la apuesta que es sacrificar un domingo haciendo una cola, yendo a un centro de votación, que puede significar una vida de felicidad o al menos un periodo de felicidad muy grande, de mejora no solo para ti, sino para todas esas personas con las que empatizaste mediante tu ejercicio anterior. Entonces yo creo que después de que tú hagas conciencia de todo eso, no hay manera de que no tengas el ímpetu y las ganas de participar en mayor o en menor medida, porque cada esfuerzo y cada movilización cuenta para nosotros. Iceberg, dime, para finalizar la entrevista, ¿qué es Venezuela para ti? Wow, para mí esto es muy conmovedor porque las oportunidades para emigrar han sido diversas y siempre la respuesta ha sido no. O sea, para mí Venezuela tiene todas las cosas que yo espero tener en un país. O sea, es un tema cultural demasiado, no sé, impregnado en mi cuerpo, en mis venas, en mi espíritu, que no me permite pensar en otra posibilidad. Es la gente cálida, es el saber que si tienes un problema puedes acudir a un extraño y de alguna manera, tenga o no los recursos, te va a apoyar. Es saber que tienes la playa cerquita, pero que también te puedes ir de montaña y que puedes conectar naturalmente con lo que es tuyo. Es el clima perfecto, es el café en la mañana, son las abuelas que te regañan sin conocerte, es el lugar donde han crecido toda mi familia, es la música más divina y más diversa a nivel de tradición que tenemos, es una fe muy fuerte porque las manifestaciones religiosas son increíbles, es un ímpetu por emprender que yo no he visto en otro lado y que se ve en números y en encuestas que aunque no tengamos el ecosistema económico más grande, gente que emprende y que confía en sí misma. Es saber que hay un montón de gente que trabaja por otros, que está al servicio de otros. Entonces, para mí Venezuela es tantas cosas muy abstractas y muy complejas y filosóficas, como también son muchas cosas sencillas como el café más rico que yo he probado en la vida, que es imposible desapegarse de eso. Es simplemente el ímpetu por hacerlo mejor una persona a la vez. Gracias por estar aquí. Se va a poner a llorar. Perdón. Diablos.